Hola. Bien, bueno, pues seguí avanzando, modificando todas las carpinterías para que al final queden en las capas que habíamos comentado, ¿no? Y el resultado es que hay un montón de materiales que aquí figuran con un cero delante. Estos son materiales que realmente no se están utilizando en ningún lado. Entonces, de forma automática, la próxima vez que iniciemos el dibujo ya no van a estar. Si no los utiliza nadie, entonces desaparecen. Quedan aún unos cuantos que probablemente son partes de carpinterías que están ocultas o están hacia zonas que no vemos, entonces tampoco nos va a preocupar mucho. Pero bueno, buscándolas y colocando al final los materiales que acabamos de crear, pues estos otros materiales deberían desaparecer, ¿no? Debería aparecer un cero al lado y, y limpiarse en el momento en el de reiniciar el dibujo. Ahora vamos a tratar el tema del mapeado. Y el mapeado es una parte previa a la aplicación de materiales con texturas, ¿no? El mapeado es el que le va a decir a la textura dónde tiene que dónde tiene que colocarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cerramiento que vemos ahora, que la verdad que queda ya bastante bien, que es este material de aluminio con un poco de reflejo y demás que está colocado en el cerramiento, pues este lo vamos a sustituir y el objetivo es que acabe siendo un hormigón, en tablilla, encofrado con tablilla y demás. Entonces, para conseguir eso, primero tenemos que mapearlo y eso lo hacemos de la siguiente forma. Seleccionamos el objeto, este es el cerramiento, que ahora mismo tiene aplicado el material aluminio que vemos aquí. No nos va a importar el material que esté en ese momento aplicado porque realmente el mapeado es una cosa inherente al objeto y que no tiene que ver con el material. Entonces, entramos en este objeto. Vamos a ampliar esto un poco porque los nodos arriba tampoco es que nos vayan a ayudar mucho. Esto de aquí sí que es importante que se vea. El mundo del mapeado consiste en lo siguiente, y casi se entiende más fácil si lo hago una vez y si pulsamos U, que es la tecla que nos permite hacer el UV mapping, que es el mapeado este que decía, y le damos aquí de los distintos métodos de mapeado que tenemos, pues elegimos el primero, por ejemplo. Al final, caray, cuánta ansiedad. Lo que hizo fue un mapeado bastante malo que si utilizamos el siguiente método, por ejemplo, vemos un ejemplo mejor. Vale. Lo que hizo fue descomponer todos estos planos que hay por aquí y los encajó sobre este cuadrado, ¿no? Que es donde nosotros vamos a colocar la textura, ¿no? Entonces, aquí realmente, si ahora nosotros añadiésemos un... Bueno, esto me molesta ahora aquí un momento, lo voy a apartar. Si aquí creásemos una textura de mapeado que fuese, por ejemplo, esta de aquí, y le damos a crear. Veis que esta textura de mapeado es una cosa así, esto lo vuelvo a colocar aquí abajo, genérica, que nos va a dar una especie de coordenadas, una cuadrícula y demás. Esta textura, si la aplicásemos aquí, veríamos cada uno de estos colores y números aplicados sobre este objeto, ¿no? De hecho, lo vamos a hacer así muy rápido y en el siguiente tutorial explico cómo se hace, pero ahora para que tengáis una idea de qué se trata, pues lo voy a ir avanzando aquí. Entonces, para este cerramiento, pues le añadimos un material nuevo, que en lugar de llamarlo aluminio lo vamos a llamar hormigón. Y este hormigón no va a tener tanto reflejo como tiene este. Vamos a poner que tenga, por ejemplo, punto 4. Esto de aquí, punto... Bueno, estaba haciéndolo al contrario. O sea, tiene que ser, en lugar de en ese sentido, en el otro. Tiene que acercarse más a esto de aquí. En lugar del color difuso, lo que voy a utilizar es una textura, ¿no? Entonces le doy a mayúsculas añadir, textura, y le quiero colocar aquí una imagen. Vale. Y esa imagen que le voy a poner ahí va a ser esta que acabamos de crear, que es el patrón este que acabáis de ver ahí, ¿no? Si aquí le doy a textura, ¿veis cómo está aplicado? Bueno, se entiende un poco. Realmente aquí vamos a tener una imagen que puede ser lo que queramos y esa imagen se aplicará sobre esta superficie siguiendo este mapeado. Vale, entonces,
¿Cómo conseguir el mapeado idóneo? Por ejemplo, podemos hacer una cosa que es seleccionar esto de aquí, que es la fachada que tenemos. Y si queremos que esto salga en verdadera magnitud, nos colocamos justo enfrente, pulsando Control 1, ¿no? Que es Control 1 en el teclado numérico. Y ahora le damos a la U para hacer el mapeado, y en lugar de utilizar este mapeado inteligente que nos propone aquí, vamos a utilizar este de aquí, Project Front View, ¿no? Entonces hace una proyección justo de la vista que tenemos ahora mismo. Y el resultado es esto que vemos aquí, que lo podemos aquí desplazar. ¿Veis? O sea, es exactamente la geometría que estamos viendo ahí en el objeto que estamos manipulando, ¿no? Si esto lo colocamos por aquí, veis que podemos ajustarlo como queramos, pero está todo bien proporcionado y en verdadera magnitud y demás, ¿no? Esto sería, por ejemplo, una de las fachadas. Claro, con el mapeado que hice antes, que es W Smart, esa fachada que acabamos de crear está aquí, pero no tenemos garantías de que, de hecho, se parece bastante, pero no tenemos garantías de que esto de aquí realmente esté bien mapeado, ¿no? De que mantenga la proporción, ¿no? Porque esto podría estar, yo qué sé, estirado, una cosa así, con respecto a... Aquí puede ser que no, que exactamente porque es una geometría muy sencilla, muy ortogonal y tal, puede ser que ya con este mapeado, de hecho yo lo intentaría antes, aplicar la textura sobre este mapeado directamente, y si veo que está mal, pues entonces lo modificaría. Pero en principio el mapeado podríamos probar otro, por ejemplo, como esto es todo muy ortogonal y es una geometría muy sencilla, pues le damos aquí a Cube Projection y nos propone este mapeado, ¿no? Entonces si seleccionamos, por ejemplo, esta parte de aquí, vemos que él lo acaba de mapear de esta forma. No es que quede muy bien. Aparentemente tenemos aquí, bueno, parece que está proporcionado, o sea que no está distorsionado, ¿no? Y todos tienen la misma altura. No es un mal mapeado, ¿no? O sea, en principio, si le colocásemos ahí después las letras están todas en el orden adecuado. Tal vez este mapeado ya nos sirva. Bueno, esto ya veis que es una cosa de experimentar e intentar acertar con el mapeado que mejor encaje con la geometría que estamos manipulando. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar este mapeado, a ver qué pasa. Esto mismo que acabamos de hacer con este, hay que hacerlo con todos los objetos que vayan a tener una textura. Por ejemplo, este objeto de aquí, que es la hierba, ¿no? El césped, pues exige también un mapeado. Entonces ese de aquí vamos a mapearlo desde aquí arriba, por ejemplo, y le damos a U, Project from View, más fácil que este, imposible. O sea, está perfecto, el mapeado corresponde exactamente con lo que tiene que ser, o sea que aquí no tenemos dudas de que cuando apliquemos la textura va a quedar todo perfecto, ¿no? Esta acera, pues le vamos a proponer también, pongamos un mapeado de esto cube, así. Aparentemente este recuadro de aquí es la acera frontal, esta es la de atrás. La verdad es que no queda muy ordenado, pero creo que la proporción sí que es correcta, ¿no? Entonces yo creo que por ahora lo vamos a dejar así. ¿Qué más podemos mapear? Bueno, hay una cosa que vamos a aprovechar este tutorial y así no alargamos el siguiente, y es cómo decirle en un mismo objeto que vamos a aplicar distintos materiales, ¿no? Que eso es una cosa que ya tenemos, por ejemplo, en la carpintería, pero que venía aplicado ya de serie. Entonces es interesante saber aplicarlo, ¿no? Aquí vamos a salir de este modo de edición de material y lo vamos a ver como material, ¿no? Mejor como sólido, va a ser más fácil. Si entramos aquí a editar y nos ponemos en el modo cara, y de hecho para hacerlo más simple todavía pulsamos en el teclado numérico el signo de la división, entonces nos quedamos exclusivamente con este objeto, ¿no?
el objetivo va a ser colocar este entorno de aquí de hormigón, pero esta franja de aquí la vamos a hacer en madera, tablilla de madera en horizontal. Es como que el dibujo de la madera pues se utiliza también para la tablilla, para el encofrado de hormigón. Entonces vamos a seleccionar estos planos de aquí y vamos a decirle que estos planos están hechos con otro material. Habría una forma sencilla de hacer esto que consistiría en seleccionar esto que estoy seleccionando y decirle o separar estos planos de este objeto y convertirlo en otro objeto al que le aplicásemos el material. Pero también podemos hacer esto que estoy haciendo, que es seleccionar toda esta zona, que es la que va a tener otro material, y entonces vamos a tener dos materiales aplicados al mismo objeto, pero en zonas distintas, ¿no? Ahora mismo este objeto solo tiene un material, que es ese que va a ser el hormigón, el que llamamos hormigón. Yo creo que está todo bien seleccionado. Aquí abajo no. Hacemos así, aunque esta zona no se vaya a ver, pero bueno, así lo vemos todo en conjunto. Vale. Y aquí le dejamos hormigón. Sí, yo creo que sí. Entonces, con esto seleccionado, lo que hacemos es, en esta parte de aquí, donde está el gestor de los materiales, le damos a más y le decimos asignar. De esta forma, si ahora deseleccionamos y le decimos aquí Select, nos coge este material. Y si pulsamos aquí y le decimos Select, nos coge justo el contrario, ¿no? Entonces ya tenemos dos materiales. Realmente aquí no hay ningún material asignado ahora mismo. Si le pusiésemos aluminio, entonces este invento se acabaría viendo de esta forma, ¿no? Y si fuese renderizado, bueno, veis el aluminio para esta parte y para esta parte el... De hecho, creo que va a ser más interesante. Vamos a hacer una cosa. Esto de aquí abajo lo vamos a mantener en hormigón. De estos cambios, de estos cosas así imprevistas que surgen durante un video tutorial, se aprende un montón, porque ahí es donde te obliga a explicar un montón de cosas que no tenías contemplado y que pasan habitualmente, ¿no? Entonces esto de aquí vamos a ponernos aquí arriba en hormigón y lo asignamos. Entonces ya ves cómo esto pasa a ser hormigón, ¿vale? Entonces tenemos dos materiales. Después, cuando creemos el material de esta zona de aquí, el de madera, por ejemplo, pues es simplemente venir aquí y sustituirlo por el nuevo material. Y entonces ya tendremos dos materiales aplicados. Vale, pulsamos aquí, salimos de este objeto y nada, entiendo que va a ser mejor cortar aquí y en el siguiente tutorial explico cómo se hace un material, este material de hormigón el que estábamos utilizando ahora, cómo se le aplica aquí la textura y de dónde sacar la textura y qué cosas hacerle y así ya tendríamos todo esto bien acabado. Después el resto de materiales ya lo aplicaré yo de la misma forma que explicaré de cómo voy a explicar la aplicación del hormigón, pero eso ya lo haré yo aparte. Bueno, nos vemos ahora dentro de un momento. Gracias por atender.